Unidad 2. Análisis del modelo costo-volumen-utilidad. En esta unidad, aparte de conocer el modelo costo-volumen-utilidad, también conoceremos otras herramientas muy importantes dentro del proceso administrativo. Una de ellas es el punto de equilibrio, que va de la mano del modelo costo-volumen-utilidad, el sistema de costos basado por actividades y el sistema de costos justo a tiempo. Vamos a ver una relación entre esos tres elementos y cómo afecta al proceso administrativo. Primero que nada, ¿qué es el modelo costo-volumen-utilidad? También conocido como factor o modelo de tres variables, se refiere a la relación que existen entre precios, volúmenes de ventas y costos generados dentro de la compañía. Esta herramienta administrativa auxilia a la dirección en la planeación de las utilidades, es decir, cuánto queremos obtener de ganancia al final de nuestro periodo. ¿Cómo lo logra? A través de realizando un punto de equilibrio y partiendo de ello para planificar las utilidades futuras esperadas para la compañía. ¿Cómo logra esto? Analizando el número de unidades que puede venderse para alcanzar el punto de equilibrio, el impacto que una reducción determinada en los costos fijos puede tener sobre el punto de equilibrio, el incremento en el precio puede tener sobre la rentabilidad. El análisis costo-volumen-utilidad permite a los administradores realizar un análisis de sensibilidad mediante el examen del impacto de varios niveles de precios o de costos sobre las utilidades. En pocas palabras, el modelo costo-volumen-utilidad va a hacer un análisis de sensibilidad de qué pasa cuando cambiamos las variables. ¿Cuáles variables? Costo, precio o volumen de ventas. ¿Qué va a depender del éxito de esta herramienta? Va a depender de la creatividad e inteligencia que tengan los administrativos para manejar dichas variables, conociendo o analizando la capacidad de los efectos de las variables en las utilidades. ¿Cuál variable? Cualquiera de las tres: costo, volumen, utilidad. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Qué pasa con mi utilidad si incremento los costos? ¿Qué pasa con mi utilidad si aumento el volumen de ventas? ¿Qué pasa con mi utilidad si disminuye el precio? ¿Qué pasa con mi utilidad si disminuyo los costos variables? ¿Qué pasa con mi utilidad si disminuyo las ventas? Todo es ¿qué pasa si cambio una variable? En palabras del autor Hansen, el análisis ayuda a identificar problemas económicos que pueden tener una empresa y permite la búsqueda de la solución necesaria. O bien, si no existiera un problema económico, va a permitir a la empresa mejorar su situación financiera y alcanzar más fácilmente las metas establecidas. Esta herramienta no solamente la vamos a utilizar cuando tengamos problemas, la vamos a utilizar para evitar los problemas. El análisis costo-volumen-utilidad, CVU, es una responsabilidad muy importante dentro de la gerencia, porque con ella vamos a lograr la óptima estructura de costos variables y fijos. En otras palabras, vamos a realizar la combinación necesaria de costos fijos con variables para lograr la utilidad máxima de la empresa. Algunas otras formas en las que puedo utilizar el análisis del costo-volumen-utilidad, según Warren. Una es analizar los efectos sobre las utilidades de cambiar los precios de ventas, analizar los efectos de las utilidades al cambiar los costos, analizar los efectos al cambiar los volúmenes, establecer precios de venta, seleccionar la mezcla de productos para vender y elegir estrategias de marketing. Todo es variado de qué pasa si yo cambio una variable. ¿Cuáles variables? Costos, volúmenes y precios. ¿Qué utilidad tiene esta herramienta en la planeación, control y toma de decisiones? Recordando que esta herramienta nos brinda información necesaria para crear estrategia y medir los resultados, en especial los siguientes supuestos:
aumentando costos de ventas, incrementando precios, reduciendo costos y gastos, introduciendo nuevos productos, mejorando la calidad del servicio. Todo es qué pasa si yo cambio cada uno de estos elementos, qué pasa si cambio las ventas, qué pasa si yo aumento el precio, qué pasa si en dónde, en mi utilidad final. Variables del modelo. Como he comentado anteriormente, ¿cuáles son las variables del modelo? Si básicamente esta herramienta estudia qué pasa cuando cambiamos una variable dentro de nuestra empresa, ¿cuáles variables? El costo, volumen de ventas, utilidad generada, precio de producto o servicio. ¿Qué pasa si aumento los costos? ¿O qué pasa si yo disminuyo los costos? ¿Si aumenta o disminuye? Costos, recordemos que es toda aquella erogación hechas por la empresa para obtener una ganancia final, llámese costos variables o fijos. Volumen de ventas. Es la cantidad de artículos vendidos a cierto precio, pudiendo representar en unidades o artículos y dinero. Utilidad generada. Es la ganancia obtenida de unas ventas después de restar los costos generados para realizarla. Precio del producto o servicio. Es el valor monetario que representa un artículo o servicio dentro del mercado. ¿Qué pasa con mi utilidad si yo muevo estas variables? ¿Qué pasa con mi utilidad generada o mi utilidad final si yo cambio los costos, volumen de ventas y el precio? Si aumentan o disminuyen. ¿Qué va a pasar con mi utilidad final? Punto de equilibrio. El punto de equilibrio, en este caso operativo. ¿Por qué operativo? Porque va relacionado con los costos fijos y costos variables. El punto de equilibrio se encuentra en aquel volumen de ventas en que no existe utilidad ni pérdidas. Es decir, mis ingresos es igual a mis costos. No gano ni pierdo operativamente. Es una herramienta administrativa que nos permite obtener la técnica del costeo variable, la cual nos provee información cualitativa y cuantitativa para la planeación, control y toma de decisiones. Es un concepto estático. ¿Por qué? Porque la meta de la empresa no es tener cero de utilidad. Por el contrario, la meta financiera de toda organización es ser rentable. Al conocer mi punto de equilibrio, si yo en las 2.000 unidades no gano ni pierdo operativamente, la empresa va a poder planear a partir de las 2.000 para arriba. Es decir, mínimo debo vender 2.000 para no perder ni ganar. Pero si yo quiero ganar 1.000.000, arriba de cuánto de las 2.000 unidades tengo que vender para lograr mi meta. A partir de las 2001 yo pienso ganar. Puedo crear estrategias para lograr una venta mayor a 2.000 y obtener una ganancia más significativa para la entidad. El punto de equilibrio, recuerden, es una balanza entre beneficios y costos, ganancias y utilidad. El punto de equilibrio es necesario realizar un estudio del comportamiento de los costos fijos y variables de la empresa. Recuerden que los costos fijos, no importa produzca o no produzca, son constantes. Los costos variables van relacionados directamente con la producción. Entre menos produzca, los costos disminuyen. Entre más produzca, los costos variables aumentan. El punto de equilibrio es útil a futuro, ya que lo que importa no es cuál fue mi punto de equilibrio, sino cuál será en el futuro. Logrando de esta manera planear utilidades. No me importa cuál fue mi punto de equilibrio hace un año, sino cuál va a ser mi punto de equilibrio en un año futuro. A partir de eso, yo planear mis estrategias para lograr la utilidad planeada. La comprensión del comportamiento de los costos adquiere mayor importancia en la toma de decisiones. Rechazar o aceptar una venta, mover el precio de venta, reducir costos, promover productos más rentables. Todo esto va relacionado directamente con el punto de equilibrio. ¿Qué pasa si yo acepto una venta? ¿Qué pasa con mi punto de equilibrio? ¿Qué pasa si yo aumento el precio de venta? ¿Qué pasa con mi punto de equilibrio? ¿Qué pasa cuando reduzco costos? ¿Cómo se ve reflejado en mi punto de equilibrio? Recuerden, el punto de equilibrio nos ayuda a tomar decisiones enfocadas hacia el futuro. No me importa lo que pasó, sino lo que va a pasar. Formas de representar el punto de equilibrio. Existen, son dos reglas generales: gráfico y algebraico. Recuerden, el punto de equilibrio considera todo: costos fijos, costos variables de producción, mercadotecnia, distribución y administración. El gráfico es plasmar de forma gráfica mediante líneas los costos fijos, costos variables y ventas en un eje XY. El algebraico, también conocido comúnmente como matemático,
es obtener el resultado mediante la aplicación de una fórmula matemática derivada de un despeje de factores. Margen de contribución. Representa la proporción de cada unidad monetaria de ventas disponible para cubrir costos fijos y para proporcionar una utilidad. Fórmula algebraica. La fórmula algebraica de manera general me dice que el punto de equilibrio en unidades es igual a costos fijos entre margen de contribución unitario. ¿Cómo calculo el margen de contribución unitario? Es el precio de venta menos costos variables por unidad. El punto de equilibrio expresado en unidades monetarias sería igual a punto de equilibrio en unidades monetarias es igual al costos fijos entre razón del margen de contribución unitario. ¿Cómo obtengo la razón de margen de contribución unitario? Dividiendo mi margen de contribución unitario calculado anteriormente entre el precio de ventas. Gráfica. Existen varios tipos de gráficas. La más completa es del lado izquierdo, donde maneja ventas, utilidad, costos variables, costos fijos. Y la que utilizaremos, la más común, es la del lado derecho, donde solamente representa en el eje de las X son unidades vendidas, el eje de las Y es dinero, representa el punto de equilibrio y las ventas de la empresa. Nos dice a partir de cuánto ganamos y a partir de cuánto perdemos. La ampliación de utilidades y la relación costo-volumen-utilidad. Cuando una empresa por fin puede lograr determinar el punto de equilibrio, asume que sus ingresos serán iguales a sus costos, pero como lo habíamos mencionado, esto no es lo que quieren los dueños de las empresas. La meta de casi todas las empresas es obtener utilidades, que sus ingresos superen a sus costos. La fórmula del punto de equilibrio operativo, modificando la ecuación del punto de equilibrio, podemos calcular el volumen de ventas requeridas para una utilidad deseada. Una utilidad antes y después de impuestos. Si yo quiero obtener 100,000 pesos de utilidad después de impuestos, voy a aplicar una fórmula. Si quiero obtener una utilidad antes de aplicar impuestos, voy a aplicar una fórmula. Una fórmula que va a partir del punto de equilibrio. Una fórmula modificada. La planeación de utilidades para poder lograr los objetivos basados en dos lineamientos. La utilidad antes y después de aplicar las tasas impositivas. Y la fórmula es ventas en unidades es igual a costos fijos más utilidad deseada antes de impuestos entre margen de contribución unitario. Si se fijan, nada más agregamos a la fórmula de punto de equilibrio la utilidad antes de impuestos deseada. Cambios en las variables costo, volumen, utilidad. En este caso, CBP. CBP son los lineamientos en inglés. Costo, beneficio, productividad o utilidad. Es lo mismo en las variables CBU o CBP. Ya que las empresas pueden operar en un mundo dinámico, deben estar conscientes de los cambios en los precios, costos variables y los costos fijos, para tomar decisiones, especialmente cuando existe el riesgo y la incertidumbre. La importancia de este estudio, costo, volumen, utilidad, es que los precios y los costos se conocen con certeza. Tú ya sabes con anterioridad cuánto te va a costar o cuánto vas a pagar por cierto producto. Esto es rara vez el caso. El riesgo y la incertidumbre son parte importante de la toma de decisiones y deben tratarse de alguna manera. Riesgo versus incertidumbre. ¿Qué es el riesgo? De manera formal, el riesgo difiere de la incertidumbre en que con el riesgo las distribuciones de probabilidad de las variables son conocidas. Es decir, con el riesgo yo puedo conocer con anterioridad el riesgo que puede asumir la empresa. Versus la incertidumbre. La incertidumbre no la conocemos, no podemos estimarla. La incertidumbre son las distribuciones de la probabilidad no conocidas. En este caso, la incertidumbre era que no conocíamos las consecuencias de esta pandemia del coronavirus. Eso fue la incertidumbre. El riesgo es lo que yo puedo planear de que lo que estoy perdiendo por esta pandemia. ¿Qué pasa con mi punto de equilibrio cuando cambio cada una de estas variables? Costo fijo, costo variable y precio de venta unitario. Si aumenta mi costo fijo, aumenta mi punto de equilibrio. Si disminuye mi costo fijo, disminuye mi punto de equilibrio. Si aumenta mi costo variable, aumenta mi punto de equilibrio. Si disminuye mi costo variable, disminuye mi punto de equilibrio. Mi precio de venta unitario es el único que trabaja a la inversa. Si aumenta
mi precio de venta, disminuye mi punto de equilibrio. Si disminuye mi precio de venta, aumenta mi punto de equilibrio.